poder que no tenga ningún asocio, ni ningún interés particular, ningún apego, para poder como develar esas situaciones que, pues, que pasan, ¿sí? Y que por las perspectivas cognitivas limitadas, pues, digamos, están ocultas, o que el capitalismo oculta o no deja ver o niega. En ese sentido, él propone pues, que la clase ilustrada debe jugar ese rol crítico develador de las prácticas políticas basadas en distorsiones ideológicas. Y para ello propone una sociología del conocimiento, pues, que debería estar enfocada a la sistemática exposición del vínculo existente entre las ideologías y los grupos de interés y de privilegio socialmente determinados. Entonces, pues acá la ideología es para hacer una lectura crítica de la sociedad, ¿no? de lo que mantiene en esta condición de alienación a la sociedad y no le permite ver por lo que realmente las condiciones de opresión en las que se desenvuelven. Entonces, bueno, como lo decía Rafael, a pesar de que se cambia el foco en donde se pone la ideología, la lectura sigue siendo la misma, a partir de, pues, de Mankin. ¿Cuál es el lugar del pensador, del ilustrado, de este sector poblacional que tiene el privilegio de poder ver la totalidad, de hacer análisis científicos sociales? Sigue siendo cuál es la relación entre ese sector y el poder. Pero hay unos cambios entre esta relación entre los ilustrados y los poderosos. Porque como lo decía Rafael, claro, cuando surge la construcción del Estado-Nación, pues hay un matrimonio entre Estado y este sector. Porque el Estado pues tiene que regular la vida y prácticamente lo que hacen los ideólogos es legitimar esta idea de Estado-Nación, lo que decía el profesor, con la recortación de las demás lenguas, la implantación de una sola lengua, de la historia nacional, pues eso es consolidar ideología. Entonces, en el inicio del Estado-Nación, esa es una relación, digamos, buena, que funciona. Pero en este contexto de una segunda modernidad, o de esta modernidad que analiza Bauman, esto ya no es tan claro, ¿no? Está la Segunda Guerra Mundial, los poderosos como que ya no les interesa tanto tener el punto de vista de los intelectuales, entonces ahí hay un cambio, o sea, esa relación ya no está dada, ya no es un supuesto. Allí asistimos al surgimiento, o a que Bauman plantea el concepto positivo de ideología. Entonces, es decir, ciencia de las ideas, ¿cierto? Después algo negativo, como para analizar la falsa conciencia y la alienación. Y ahora nos movemos hacia un concepto, yo me moví acá y no sé, hacia un concepto positivo de ideología. Entonces ahí, esto tiene una centralidad, y es que hay una analogía. O sea, el concepto de positivo de ideología está fundado en la analogía lingüística. Y esto es un poco decir, pues, si reconocemos que hay muchos idiomas, ¿cierto? Y pues decimos que esto está bien y que es importante conocerlos, la otredad, entender el idioma del otro, establecer un diálogo común, pues es lo mismo pasa con la ideología. Ya hay un cambio, entonces la ideología ya no es algo negativo que te nubla, sino que está bien tener ideologías, porque en este contexto de la modernidad, donde hay un flujo de información constante en la sociedad de la información, en la globalización, en la globalidad, como lo vamos a ver, donde se cuestionan todos los supuestos, los metarrelatos, por decirlo de alguna forma, es importante que la gente pueda pegarse de algo. ¿Y esto qué son? Pues unos marcos cognitivos que permiten que diversas zonas de la experiencia humana ocupen un lugar dentro de una estructura reconocible y significativa. Es decir, que asistimos a través de la ideología, pues como al rescate de lo particular, ¿no? Como la reivindicación un poco de lo local. Entonces pasamos a decir, no, vean, eso está sobreideologizado, a reconocer que pueden haber múltiples ideologías. Bueno, lo mismo, esto alude a una precondición indispensable de todo conocimiento, a condiciones de conocimiento que funcionan como un filtro de sensaciones. Entonces lo que hablamos es como el rescate de unos marcos de pensamiento. Se le da como ese nuevo vuelco al concepto de ideología. Y se habla de que preservan la percepción estructurada de la realidad vivida en medio de la sociedad de información, lo que proponía ahorita. Pero pues, ¿por qué se da este cambio en el concepto de ideología? Pues el autor no lo pone de manifiesto, pero sí nos manda a hablar, como lo vamos a desarrollar más adelante ahora, del mundo contemporáneo, donde se están dando esos procesos. Entonces, para eso se para desde el concepto de globalización que propone Roland Robertson. A grandes líneas es lo que dice, bueno, la globalización no es ni la imposición de lo global, ni el encumbramiento de lo local, es un proceso, hay encuentros. Obviamente, pues el proceso globalizador tiene unos elementos de fuerza respaldados por el mercado, por la cultura dominante, etcétera, pues que hacen que tenga una fortaleza frente a los procesos locales. Pero pues digamos que esa lectura que hace Bauman del mundo actual la hace desde ahí, desde la globalización, desde esos procesos que Roland Robertson identifica como globalización. También trae a colación a Manuel Castells,
en su obra sobre la sociedad de la información, pero específicamente para hacer hincapié en cómo Castells recalca la separación del poder y la política. Esto porque, como lo vamos a ver más adelante, estamos en la sociedad de la información y pues todas las transacciones monetarias ahora son virtuales. Entonces, el poder financiero ya no necesita estar anclado a un territorio como si el poder político, porque el poder político todavía necesita el territorio. Eso yo creo que es una lectura fundamental, pues que nos muestra los contextos actuales, o sea, al poder económico... No tiene poder político, no tiene poder. Exactamente, o sea, lo único como dice Baum, que le queda al poder político es, pues, ese escenario local. O sea, lo que busca la política es autoprotegerse. Entonces, él hace hincapié en recalcar ese escenario de separación entre poder y política, pues para problematizar estos aspectos de la ideología. Tenemos que hay un capital sin limitaciones de espacio y distancia, y como lo dije, la política sigue anclada al espectro local. Hay una deslocalización del poder, lo que se configura como unidad, lo que antes configuraba, como lo decía anterior, lo que antes configuraba una unidad entre la nación y la élite, o la élite y el pueblo, ya no lo es. Antes necesitamos legislación y adoctrinamiento para conformar la Estado-Nación. Ahora ya no necesitamos, pues porque el poder funciona solo, prácticamente el poder económico. Y el autor propone algo que me parece interesante, y es decir, si esa relación que se creó entre, por decirlo así, Estado, poder y el pueblo, la reivindicación del pueblo para construir el Estado-Nación, fue solo un momento de la historia. Y en realidad el poder ya no necesita al pueblo, simplemente necesita seguir operando, pues, en la lógica capitalista. En ese contexto, para finalizar pues esta parte del texto, el autor plantea una pregunta, y es, ¿cuál es la experiencia colectiva de los intelectuales frente a la idea positiva de la ideología? ¿Y cuál es su apuesta frente a este contexto? Porque pues prácticamente asistimos a la relativización de la ideología, a que pues está bien que haya muchas ideologías, y pues está bien, y ya no es como antes que se cuestionaba la ideología para ver qué había detrás, sino que es inmutable la ideología, porque pues es como hay que respetar, hay que reconocer y hay que tener todos los marcos de pensamiento y cognitivos en cuenta. Pero pues eso, como lo vamos a ver en la tercera parte, termina legitimando la apuesta neoliberal. Bueno, en esta tercera parte, entonces, la pregunta es: ¿cuál es el papel de la clase ilustrada en esta catástrofe de la ideología? Y parte iniciando con ¿qué era la ideología, ¿no?, en la modernidad? Entonces era la manifestación del malestar en los intelectuales. Estaba como bien caracterizado cuál era el papel de los intelectuales en la modernidad, y era la intención de comprometerse con la sociedad a la que pertenecían y a la que querían pertenecer, ¿cierto? Una disposición de asumir y compartir la responsabilidad con la sociedad, y había un cuestionamiento al mundo, ¿no? Y como era en ese momento, había una actitud crítica y había un impulso a mejorar ese estado o buscar cambiarlo, ¿no? Lo que dice Bauman entonces es que esas clases ilustradas de nuestro tiempo, al igual que los terratenientes de la premodernidad, se aíslan, se han aislado del mundo real, y por eso entonces habla aquí de el ciberespacio como el escenario donde los ilustrados entonces se han encontrado y se mueven para dar a conocer sus ideas. Entonces se vuelven extraterritoriales, ya no están como cercanos a los espacios físicos, y por tanto sus análisis carecen como de asidero en lo territorial. Y así como el capital se mueve en el capital financiero, ¿no?, que es el que estaba funcionando en esta época, dice él, de modernidad tardía o de modernidad avanzada. Lo mismo pasa con el espacio de ubicación de los intelectuales, que ya no es geográfico, está en la red, y por tanto se bifurcan, se dan por caminos distintos, nunca se encuentran, las discusiones son variadas y no hay una capacidad como de retroalimentar y de discutir, de debatir sobre ciertas temáticas. Y además
que como está dentro de ese mundo del ciberespacio, las